En los últimos tiempos, y sobre todo en estos episodios pasados, el tema del relativismo permanentemente lo hemos tocado. Aparece una y otra vez. El relativismo, sin embargo, Rami, no es una moda intelectual ni una postura, digamos, neutral en la vida pública. Se ha convertido como en una dictadura. Y lo es, yo creo, porque ha dejado de ser una opción en el debate filosófico para convertirse casi que en una condición obligatoria de participación en la vida social. Hoy en día no podemos decir absolutamente nada, una verdad, sin que seamos inmediatamente tachados de intolerantes. Y ese es un tema que nosotros lo hemos venido viendo a lo largo de todos estos episodios. Cualquier postura, cualquier decisión, cualquier planteamiento sobre la verdad, inmediatamente sabemos que vamos a encontrar una respuesta en el sentido de por qué usted está diciendo que es una verdad cuando la verdad no existe. No se puede decir hoy, Rami, que algo está bien o que algo está mal sin que de inmediato alguien te caiga encima y te diga que te va a cancelar o se va a burlar de ti y cosas por el estilo. De esto es lo que vamos a hablar hoy en Disertum X. Vamos a desarmar esta dictadura, la dictadura del relativismo, a rastrear un poco sus orígenes y sobre todo a mostrar el camino de salida. Buenas noches a todos. Rami, ¿cómo estás? Buenas noches, Gabriel, ¿cómo te va? Y efectivamente eso es lo que vamos a conversar hoy, porque lo más grave del problema del relativismo no es solo filosófico o político, sino también tiene un componente espiritual muy fuerte. Y es que el relativismo, con esa espada que tiene, que es la palabra tolerancia, nos ha permeado con una rebelión mucho más profunda. Y es esa rebelión en la que el hombre se rebela contra la verdad, dice no la puedo tolerar y por lo tanto la confronto. Y entonces la búsqueda de la verdad como un instrumento para liberar se pierde, porque la verdad entonces se vuelve como una carga, como una obligación, como una fuerza que me lleva a actuar en contra de una supuesta libertad que me venden como esa libertad en la que yo hago lo que se me da la gana. Entonces la verdad se vuelve un estorbo y en muchos casos una ofensa. Y lo vemos en todos lados, en la calle, en las aulas de universidad, en la política sobre todo, y hasta en la familia. Y no es ajeno oír, por ejemplo, frases como tu verdad no es mi verdad, ¿sí? Eso es verdad para ti, pero no para mí. Y esta que es terrible, que es que no existe la verdad, solo interpretaciones u opiniones. Obviamente, pues eso nos lleva a un resultado muy duro, y es que estamos viviendo en una cultura donde ya es casi que imposible el debate, la conversación, el diálogo, porque desde luego, si todo es subjetivo y la búsqueda de un punto común objetivo se vuelve una ofensa, se vuelve una forma de opresión heteropatriarcal, el problema es gigante, porque entonces perdemos la capacidad de dialogar unos con otros. Y entonces se borran estándares como por ejemplo la biología, la ciencia, las matemáticas incluso, ¿no? Y eso se vuelve entonces como parte de las opiniones sobre las cuales uno puede perfectamente decir no, no estoy de acuerdo y ya, y con eso destruye uno montones de años de investigación. Eh, y pues obviamente pues las expresiones las hemos visto en este programa en diferentes episodios. Está la ideología de género, la educación relativista, el sistema judicial que antes que impartir justicia promueve o impone políticas públicas, y al final también en una visión de la religión que es muy diluida, porque pareciera que por el pretexto de la convivencia nuevamente esta palabra de la tolerancia, las verdades de cada religión pues no se deben decir, que eso es incómodo, eso genera conflicto y es una aversión al conflicto, claro, muy cierta, porque si no hay una búsqueda de la verdad,
pues entonces ¿cómo resuelvo yo las diferencias? A punta de conflicto. Y si adelante mío tengo a una persona que resuelve conflictos de una manera agresiva, de una manera violenta, pues el proponer una discusión pública se vuelve entonces la posibilidad de generar un conflicto. Y todo el mundo dice, no, 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 ¿por qué esta división? ¿Y por qué los extremos? ¿Y por qué nos tenemos que volver de un bando o del otro? Y el problema es que entonces la verdad termina comprometida, porque el que está tratando de defender con argumentos la verdad, cuando los propone públicamente es señalado de conflictivo, de intolerante, de excluyente. Y la verdad es que el relativismo no nos ha hecho más libres. Y ahí seguramente voy a compartir algo de mi testimonio el día de hoy, porque yo originalmente cuando nos conocimos, Gabriel, yo defendía el relativismo y defendía el relativismo por esta idea mal formada de que en un contexto donde todo era posible, pues yo podía desarrollar mi vida según mis pasiones, porque no era según mi lógica, y que entonces ahí yo era libre, sin darme cuenta de que realmente me estaba era volviendo esclavo de otras ideas o de otras nociones que se presentaban como muy seductoras, pero que en realidad no me liberaban. Y al contrario, entonces el relativismo nos ha dejado más vacíos y eso se ve en las cifras. Cada vez los problemas psicológicos, sobre todo en jóvenes, son más, tienen cifras más altas. Los intentos de suicidio y los suicidios de jóvenes son ya un problema de salud pública en muchos lugares, porque es que sin verdad, pues no hay diálogo, tampoco hay justicia y mucho menos libertad. Sí, yo siempre he visto el tema del relativismo, si me lo permites, como un poco como hipócrita. La gente que dice que la verdad es relativa es un poco hipócrita porque uno no puede ser relativista para todo, para todas las cosas. Y muchas veces yo me acuerdo que yo este tema lo discutía en algunas de mis clases, no de teoría del derecho, pero sí en algunas que tuve la oportunidad de dictar de filosofía del derecho y donde veíamos como el problema de la verdad en el derecho y planteábamos un poco este tema y hacía un ejercicio con los estudiantes hasta dónde podía mantenerse o sostenerse una postura relativista en la vida. Y la verdad es que no pasaba de ser más que una postura relativista en ciertos temas, en los temas en que a mí me conviene. En los que no me conviene, no soy relativista. Y por otro lado, yo veía y siempre he creído que el relativismo es muy fácilmente derrotable, porque digamos que no solamente por el tema de la evidencia de muchas cosas de la realidad que pueden ser constatadas, sino también porque muchas veces uno necesita diferenciar ámbitos de la opinión. Entonces, por ejemplo, si uno dice, estamos en un sitio y yo digo, tengo calor, pero alguien no tiene calor, tiene frío, no significa necesariamente que los dos estemos equivocados o que los dos tengamos la verdad, porque hay también un nivel de la percepción y de la sensibilidad humana que juega un papel muy importante. Ahí el problema de la verdad pasa más bien a un problema de la opinión. Un problema es que yo opino que en este momento está haciendo calor, tú opinas otra cosa. Cuando yo trato, en cambio, de plantear cosas serias en la vida, como por ejemplo lo que hemos venido discutiendo tantas veces acá sobre bienes morales objetivos, sobre si el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, por decir algo, ya aquí nos enfrentamos a unas realidades, primero mucho más complejas, pero que no responden simplemente a un estatus opinable, donde lo opinable tiene que de alguna manera justificarse o reconducirse hacia un planteamiento mucho mayor o mucho más fundamental, incluso muchas veces mucho más científico, si se quiere, para llevarlo a ese plano. Otras veces no será una reconducción hacia un problema científico, sino hacia un problema, por ejemplo, cultural, o a un problema religioso, o a un problema de conveniencia, o a un problema de bien común, o a un problema de human flourishing. ¿Quién florece más como ser humano? ¿Quién se realiza más como ser humano? Un niño que nace dentro de una pareja heterosexual o un niño que nace dentro de una pareja homosexual. Fíjate, y los estudios empiezan a corroborar que efectivamente porcentualmente existen, o no nos metamos con ese tema, incluso con las parejas divorciadas, sean heterosexuales, por ejemplo. Los hijos de parejas heterosexuales que son o que pasan por un divorcio,
las estadísticas muestran que los niños de esos divorcios no les va tan bien, por ejemplo, en la universidad, no les va tan bien en sus matrimonios cuando se casen y así sucesivamente. Es decir, lo que estoy tratando de plantear acá es que hay cosas que son opinables, pero hay cosas que reconducen a algo mucho más sustentable y mucho más conducente a una racionalidad. Pero para eso, para cualquier tema, se requiere plantear las cosas con seriedad y yo pienso que a veces, Rami, el problema del relativismo es que el relativismo no nace solamente de una filosofía, como tú lo mencionaste al comienzo. O sea, no es un mero problema, es que no Descartes o Kant o Hume lo plantearon en algún momento de esta manera y entonces llegó la moda de ser relativistas. No, yo pienso también que nace en el fondo de una cobardía, que muchas veces a la gente le da miedo asumir posturas, o bien por una hipocresía, no solamente porque es cobarde, porque no es capaz de enfrentar el problema de la verdad, porque le van a caer encima, porque lo van a cancelar, porque lo van a insultar, como es lo que usualmente sucede hoy, sino también que digamos que también hay de por medio muchísimas otras razones que hacen que se desvíe el tema hacia otro lado y la gente termine no por enfrentar las cosas, porque pues a mí me interesa, porque le estoy poniendo los cachos a mi mujer o porque yo tengo determinadas intereses en este negocio de esta píldora que es abortiva o cosas por el estilo. Entonces comienzo a defender posturas que realmente lo hago es por un interés que no son. El problema tiene que ir mucho más allá y por eso yo sí creo que hay un componente de hipocresía, pero también hay un componente de cobardía. Para hoy decir la verdad, y eso ojalá podamos hablarlo más adelante, se requiere valentía. Ahora, si tú me permites, Rami, de todas maneras el tema filosófico sí está presente allí y uno podría hacer un rastreo, que lo hemos hecho en otros episodios acá, que desde hace siglos, cómo se ha venido debilitando como el fundamento de la verdad. ¿No te recuerdas en algún episodio que hablábamos, por ejemplo, de Aristóteles, o mejor, de Tomás de Aquino, cuando planteábamos que la verdad consistía como en la adecuación de la cosa con la inteligencia? Esto es un vaso y yo tengo una capacidad racional de conocer un objeto y decir y afirmar la entidad, lo que la cosa es en sí misma. Eso, digamos que no era problema para el realismo filosófico hasta bien entrada la Edad Media, hasta que llegó Guillermo de Ockham, como lo mencionamos en otro episodio, que ya puso en duda el problema de la esencia o el problema de los universales de las cosas y llegamos a la era del nominalismo, que las verdades o los conceptos son meros nombres, que lo único que existe son las individualidades. Y de ahí, si tú sigues, Rami, también lo mencionamos a Descartes con el famoso cogito ergo sum, pienso luego existo, y eso vino a dar como un cambio radical en la partida del conocimiento. Él formula ante todo un problema epistemológico, pero con unas repercusiones en la ontología muy fuertes, y es que el yo, a partir de Descartes, comienza a ser como el centro de todo. Digamos que se produce como esa inversión antropológica que se va a poner de moda 2 o 3 siglos más adelante. El sujeto viene a ser como el fundamento del saber y abriendo así la puerta a una progresiva subjetivización de la verdad. A eso le contribuye otro que hemos mencionado también y que lo hablé hace un momento, que es David Hume. Para mí Hume jugó un papel central en toda esta historia, empirista, escéptico frente al conocimiento. Y él llegó hasta el extremo de decir que si todo conocimiento proviene de los sentidos, entonces no hay certezas posibles o no hay objetividad posible, porque todo termina siendo una impresión de mi sensibilidad, impresiones sensibles. Y mi impresión sensible, lo que yo siento, puede ser distinta a la tuya frente a una misma cuestión. Cosa que es cierto frente al ejemplo que yo ponía sobre está haciendo calor en este momento y tú dices, no, para mí está haciendo frío en este cuarto. Pero el problema de la verdad va mucho más allá de impresiones sensibles sobre el ambiente. Y es lo que estamos tratando de plantear acá en todas esas cuestiones radicales de la vida humana. En esa trayectoria, Rami, no nos olvidemos de Immanuel Kant, que si bien es cierto, intentó salvar la moral, como lo dijimos en otro episodio, terminó, sin embargo, separando el mundo real como del mundo conocido. Es decir, no conocemos. Kant planteaba que uno no conocía la realidad en sí misma, sino lo aparente, lo que aparecía entre nosotros. Es lo que él distingue como el noúmeno. En filosofía se conoce el noúmeno y el fenómeno. El mundo o las cosas tal cual son
responden a ese noúmeno. De eso no lo podemos conocer. Lo único que conocemos es lo que aparenta ese mundo de las cosas que yo veo circundantes, es decir, los fenómenos, lo fenoménico. Nosotros, dice él, conocemos solamente lo fenoménico, o sea, lo aparente. En otras palabras, no conocemos la cosa en sí, la verdad, la realidad, la esencia, sino la apariencia. Y vamos a vivir desde apariencias. Y esto va a llevar a una ruptura, digamos, del hombre con la realidad, y lo verdadero dejó de ser lo que es para pasar a ser lo que aparece ante mi estructura cognitiva, frente a tu estructura cognitiva y frente a la de cada uno. Y ahí se va configurando eso que posteriormente va a ser como ese subjetivismo que también lo mencionamos en otros episodios. Uno no puede dejar de mencionar, por ejemplo, a Nietzsche como otro que poco a poco fue contribuyendo a este mismo problema, que incluso Nietzsche fue mucho más radical, porque Nietzsche llegó a plantear que no había hechos, que tú lo mencionaste ahora, sino solo interpretaciones. O sea, lo que existe como tal no existió, sino depende como tú lo interpretes. O sea, el aborto, mira, eso es depende como tú lo interpretes. El régimen político, Petro, eso es depende como tú lo interpretes, y así sucesivamente. Entonces las verdades se diluyen. Y esto lo decía él, no, estoy hablando de Nietzsche, no como una simple afirmación, digamos, relativista, sino dentro de una crítica profunda que Nietzsche tenía a la noción de verdad objetiva frente al lenguaje, frente a la construcción del conocimiento. Nietzsche muere, si mal no recuerdo, en 1900, o sea, es todo el siglo XIX, y toda su repercusión en el siglo XX fue asombrosa. Para él, la verdad no es algo que yo voy descubriendo, como podría ser en Aristóteles, sino algo que voy creando o voy imponiendo, o lo que un grupo socialmente impone, que es el grupo dominante. Y eso se convirtió como en el caldo de cultivo de las ideologías modernas, de los sistemas totalitarios, todo el problema de la voluntad de poder que también mencionamos en otro lado. Y simplemente déjame terminar con otra joyita, otro ídolo de la izquierda como Foucault, porque en sus genealogías del saber y el poder, él mostró cómo lo que nosotros, dice él, lo que nosotros llamamos verdad, está siempre como atravesado por relaciones de dominación, muy como en la línea misma de la anterior, de Nietzsche. No hay verdades, lo que hay son discursos hegemónicos, y esto se va a convertir posteriormente como en la bandera del relativismo contemporáneo. O sea, toda afirmación, si tú dices que el derecho a la vida es inviolable, eso es un acto de opresión, porque eso responde a un discurso hegemónico de un grupo dominante, patriarcado o iglesia o como quieras llamarlo. Muy bien, este recorrido muestra entonces, Rami, que el relativismo no nace como por casualidad, sino que es el fruto largo, maduro o maduro de una larga desconfianza hacia la verdad, hacia la realidad, una especie como de pérdida progresiva del contacto del hombre con el ser, pero también una exaltación del yo como medida de todo, el yo como medida de todo cuanto existe. Y en ese camino se llega casi inevitablemente a la dictadura de la opinión, que es en lo que estamos hoy en día, a la cancelación del disidente, no te olvides de ese punto, y a la angustia incluso existencial, porque cuando uno ya no tiene verdades, sino que todo es relativo, eso es angustiante. Por eso después de estos filósofos va a venir el existencialismo, la desesperación, la angustia ante la existencia. Y por supuesto la rebelión contra la verdad. Hoy se habla de la posmodernidad, donde la verdad es algo que es fluido, donde la verdad no existe, incluso no se habla de verdad, se habla de posverdad, fíjate. Ya no tenemos verdades, sino que tenemos como fluir de sensaciones. Cada uno va diciendo y cada uno va planteando como le parezca a su... ¿no? Entonces, si yo tengo 9 jueces de la Corte Constitucional conservadores, todos los relativistas se tienen que quedar calladitos cuando defendamos el derecho a la vida. ¿Me entiendes? Porque ninguno tiene la razón, ninguno tiene la verdad según esta doctrina. Ese es un poco crudamente lo que ha sido lo absurdo del relativismo, Rami. Pues yo aquí quisiera hacer 2 puntos. El primero, que es el obvio, y es que las 2 frases fundantes del relativismo tienen en sí mismo la negación del relativismo, que es esta frase de que todo es relativo y que no hay verdades absolutas. Ambas frases son absolutos. Cuando yo digo todo es relativo,
eso es absoluto, y cuando digo no hay verdades absolutas, también es un absoluto. Entonces, y yo recuerdo hace muchos años que todo mi problema de defensa del relativismo arrancaba ahí, en que cómo podía yo defender algo que en su frase inicial, en su descripción inicial, era la negación del relativismo. Y eso pues es algo Eso en que no lógica se se... llama, eso en lógica se llama una contradicción Claro, performativa. claro, claro, y que impide a la larga defenderlo en el largo plazo, porque uno tiene que reconocer, pues lo que estoy diciendo es carreta. ¿Sí? Si mi frase inicial es contradictoria, pues estoy hablando es carreta, ¿sí? Y eso me lleva al segundo punto, que va muy en línea de las dos causas que tú anotas. Una es la cobardía y otra es la hipocresía. Yo creería que la hipocresía es eso que nos lleva a negar la verdad, ¿sí? Pero esa ahí no es donde arranca el relativismo. El relativismo arranca un poquito antes, no con la negación de la verdad, sino con pensar o sentir incluso que la verdad se vuelve una carga insoportable. ¿Sí? Y ahí es donde quiero referirme al elemento de cobardía. Y es que tú lo presentaste en una de sus expresiones, que es la cobardía para defender la verdad, pero yo lo quiero revisar desde otra de sus expresiones tal vez más profunda y más íntima, que es la cobardía que tiene el individuo para vivir en la verdad. ¿Sí? Perfecto. Y ese fue digamos, la primera ruptura que yo tuve, fue esa, y es darme cuenta de que mi vida no llevaba una coherencia, digamos, clara, porque pensaba unas cosas y justificaba otras y hacía otras, en donde todo esto que tú dices, que ni siquiera el más relativista de los relativistas es absolutamente relativista, ¿sí? Porque no, uno es relativista para ciertas cosas. Es como quien fuera a un supermercado filosófico o de ideas y dice, esta me gusta, esta me gusta, esta me gusta, esta no me gusta y esta tampoco me gusta. De hecho, yo lo digo de una manera gráfica y intentando ser jocoso, y es que yo llegué a ser un católico al 80%, porque yo cogí el catecismo y digamos, mandamiento por mandamiento, lo confronté, y había 8 temas en los que yo no tenía ningún problema, y simplemente pues al irlos profundizando encontré que eran verdad, es decir, que aguardaban una coherencia, que efectivamente estaban ahí propuestos para mejorarme mi vida, para hacer que mi vida fuera íntegra, es decir, es rápido, ¿no? No matar, claro, era mejor vivir la vida sin matar a nadie. Honrar a padre y madre, obviamente es mejor la vida familiar si uno honra a padre y madre. Bueno, y todo, y así con los mandamientos. Pero había 2 que yo dije no, esos sí no, porque es que tengo 25 años, toda la vida por delante, y poder y fama, y bueno, lo que fuera que hubiera tenido en ese momento. Y entonces dije, esos 2 no, pero no, o sea, y fue tan clara mi cobardía, que yo dije, yo sé en el fondo de mi corazón que si yo los investigo, voy a terminar concediendo que efectivamente sus mandamientos tienen una razón de ser, y tienen una razón de ser buena, ¿sí? Y que yo debería ordenar mi vida para cumplir con esos 2 mandamientos. Pero por cuenta de mi cobardía, para asumir eso con coherencia, porque implicaba entonces una transformación profunda de mis relaciones afectivas, una transformación profunda de mi visión inclusive de las mujeres, una transformación profunda de lo que yo consideraba que era ser exitoso socialmente, o si me explico, inclusive profesionalmente. Que yo no estaba dispuesto a hacer por cobarde, porque me parecía que era un esfuerzo titánico, inclusive antinatura. O sea, se mete un montón de justificaciones para decir que eso es una carga insoportable. Y entonces por esa cobardía yo
tomé la decisión consciente de eso lo voy a dejar para más adelante. Y además con una ficción chistosísima, y era que cuando me casara, mágicamente, ese dilema ético y moral iba a desaparecer como por arte de magia. Y eso fue un error gravísimo. Y ojalá los que nos estén oyendo oigan este pedacito. Y es que uno no, cuando uno se mete en esos dilemas morales y opta por el mal, ¿sí? Así lo haga temporalmente y con la idea de que no, eso mágicamente en algún momento yo voy a poder dejar eso atrás, eso no es así. Porque es que la psiquis, el cuerpo, la sociedad, todo se empieza a acostumbrar a esa incoherencia, ¿sí? E incluso a pesar de que uno vive en la incoherencia, obviamente la mente trata de reorganizar todo para justificarlo, y derrumbar esas justificaciones toma tiempo. Y no solo toma tiempo, sino que lo enceguece a uno. Porque entonces, cuando uno está en presencia de alguien que sí está viviendo esas verdades, que sí está viviendo esa coherencia, uno tiende a decir, no, esa mujer o ese hombre son santos, sí, eso es para otra gente, eso yo nunca seré capaz. Y empieza uno a subvalorarse, a menospreciarse, ¿sí? Porque dice uno, como mi vida en este momento no soporta la carga de la verdad, entonces los que lo están haciendo son personas a las que yo no puedo alcanzar. Y eso es tristísimo, porque entonces termina uno siendo esclavo de su propia debilidad. Dame una interpelación corta. ¿Eso no te refieres también, por ejemplo, en algún momento que hablamos? Creo que en el caso no sé si fue del transexualismo o algún caso de aborto que tratamos acá, y no me acuerdo si fuiste tú o fui yo el que lo trajo a colación, tal vez fui yo, de alguna experiencia que tuve de una persona que era proabortista y que fue porque finalmente ella me confesó, sí, lo traje yo, me confesó que es que ella no podía ser provida porque ella cargaba con un aborto. Con ese dolor, claro. Ese dolor, exacto. Después ella tuvo Claro. un proceso de cambio por fortuna y Claro. por la gracia y Y misericordia de Dios. Se liberó. y es que ahí sí se mete el diablo. Eso es que no hay nada que hacer. Es que cuando uno ha vivido, digamos, dentro del pecado, dentro de la incoherencia y todo eso, el diablo está ahí para retenerlo a uno. Y entonces, por eso Chesterton vale la pena revisarlo, porque él dice magistralmente, si el diablo le dice que algo es demasiado terrible para mirarlo, mírelo. Y si cree que hay una verdad insoportable, sopórtela. Eso es lo que San Ignacio recomienda en sus reglas de discernimiento como el agere contra. Y es que cuando está uno en mitad de ese relativismo, entre comillas, que en últimas es una justificación por la cobardía, por lo que venimos hablando, el diablo empieza a hablarle a uno con mucha fuerza, porque se agarra como de las justificaciones que uno tiene. Si uno quiere liberarse de eso, y es que es matemático, o sea, es que yo lo he vivido y es impresionante el fruto que da. La respuesta más efectiva para liberarse de esas cadenas es hacer exactamente lo contrario, ¿sí? Entonces, claro, si el diablo le dice es que usted no es digno para irse a confesar, o ese cura, ¿cómo le va a contar sus pecados a ese cura? O para qué va a ir a misa si eso es una repetidera que usted no entiende, hágalo. Entonces vaya y confiésese, vaya a misa, vaya y comulgue, ¿sí? Y verá que es una experiencia real, no es psicológica ni siquiera tan espiritual, es real, que en el momento en el que uno ataca, no con exorcismo ni nada, ataca es haciendo lo contrario a lo que uno está oyendo que lo lleva a la esclavitud. Ahí empieza la liberación real. O sea, es que efectivamente cuando me confieso después de mucho tiempo de no confesarme, siento una paz que realmente me embarga, como si me quitaran un peso de encima, y me siento en libertad, siento como que puedo volver a ser dueño otra vez de mi vida y que puedo proponerme
hacer todo eso que antes mi propia falta, mi propia limitación y sobre todo mi propia autopercepción no me dejaban. Y ese es el problema, digamos, como el sustrato espiritual del relativismo, ¿no? Que te digo, pues yo lo viví en carne propia, y es que ahí es cuando uno entiende que es que la verdad exige, que pesa, que la verdad no se acomoda ni a los caprichos ni a las modas, pero por eso precisamente es que la verdad incomoda. Porque cuando uno habla con la verdad está de cierta manera interpelándose e interpelando a los que lo oyen, ¿sí? Porque es como un llamado a la coherencia. Y por eso entonces, pues lo que nosotros entendíamos como que la verdad libera, se ha cambiado, se ha reemplazado por un subjetivismo sentimental que al final lo único que busca es que uno quede esclavizado de su propia incoherencia y justificado en ella misma. Claro. Pero la realidad es que sin verdad no hay libertad. Si uno no vive en la verdad, no se siente integrado. Lo que hay entonces sin verdad es la esclavitud a los impulsos, a los apetitos, a los discursos populares, ¿sí? Entonces lo que todos mis compañeros de colegio opinan, entonces yo me rindo ante eso. Y eso pues obviamente es terrible, porque entonces uno vive una vida sujeta al vaivén de los cambios y de los vientos ideológicos que a Claro, veces preponderan y a veces no. caldo de cultivo para las ideologías. Las ideologías les cae facilito cuando mencionábamos el tema de la idiotización o de la ideologización, y uno lo ve mucho con tristeza, porque la verdad, como tú lo estás planteando, implica una cierta valentía de sobreponerse primero a uno mismo, que era lo que Vogelin también planteaba, que antes de buscar el orden político en una sociedad, busque primero su orden en su propia vida, en su propio ser, rompa las cadenas, rompa lo que está mal. Yo también conocí el caso, Rami, que en el fondo era un poco la cobardía o el miedo de una pareja que yo quiero mucho, que por algún motivo pensaban que su hijo había nacido homosexual, y porque daba cierto desde chiquito, y entonces jugaba con ciertas cosas, o el color, cosas normales, pero digamos que se obsesionaron con el tema, y de la noche a la mañana empezaron a hacer pro multicolor, y empezaron a poner banderitas por todos los lados y a participar de los eventos, y todo llevado a un miedo de que su hijo fuera así. Y cuando digamos, tuvimos una conversación sobre eso, siempre es, y si tu hijo es así, o si tus hijos, es que tú tienes que, es que mira, es que no sé qué, y en el fondo es un miedo y una cobardía a que la verdad no existe, sino que yo estoy condicionado de alguna manera a esa presión externa de la ideología de cómo me va a caer y cómo me va a llegar a mí a afectar. Y eso es una cobardía. Pero qué buen punto me parece, Rami, que has tocado. Yo por eso planteaba en algún otro momento, y digamos en algunas de mis últimas charlas o conferencias que he dado públicamente en universidades, en una aquí en Estados Unidos, di una conferencia sobre el precio que teníamos que pagar. Esto era para una facultad de Derecho. Los profesores de Derecho teníamos que pagar un precio hoy por decir la verdad. Y es que yo pienso que hoy se necesita más valor para ser veraz que para ser mentiroso, porque es que ser mentiroso es muy fácil. Ser mentiroso es simplemente ir con las modas normales. Además son unas modas que están institucionalizadas, que como lo hemos visto en muchísimos episodios, están auspiciadas o por el poder político, o por las universidades, o por organismos internacionales, o por los medios de comunicación, por lo que llamamos comúnmente como el lenguaje de la corrección política. Entonces, todo el mundo ya adquirió ese lenguaje de la corrección política, ya es la moda ideológica, es ser políticamente correcto, y por lo tanto renunciar a la verdad. Y también decía yo que recuperar la verdad implica algo diferente, es, digamos, un camino fuerte. Implica volver al ser, es decir, volver a la realidad, volver a la ley natural, el regreso a la verdad, y estoy hablando aquí a la verdad objetiva, no es un camino que es fácil. Implica como el reencuentro personal con eso que planteaba Vogelin, con esa ley moral, como decía San Pablo, inscrita como en la conciencia o en el corazón del hombre, con experiencias del bien. Yo recuerdo a nuestro profesor Niemeyer en Notre Dame, que él contaba una historia bien interesante, que él decía que en alguna época sus estudiantes llegaban, después de ver lo mal que estaba el mundo,
y entonces llegaban los estudiantes y decía él, with the eyes very open, con los ojos súper abiertos, profesor Niemeyer, muy fácil, volvamos a Aristóteles, volvamos a Platón, volvamos a Tomás de Aquino y se acabó el problema. Pensaban que con eso era suficiente, es decir, que el problema era racional meramente. Y Niemeyer les recordaba que para leer a esos autores se requiere algo más que una buena disposición de lectura. Se requiere que nosotros, en lo personal, experimentemos el bien de alguna manera, que estemos ordenadamente dispuestos al conocimiento de la verdad. Porque si nosotros entramos como entra el mundo de hoy, cerrado, con esa mentalidad positivista, o como lo veíamos en el episodio por allá hace rato de las igualadas, como un sujeto emocional, de emociones, pues nunca podremos entender esos elementos con los cuales Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino construían, entendían, planteaban el problema del conocimiento o el problema de la verdad. Y Niemeyer decía, nosotros si no logramos esas experiencias del bien en nuestras propias vidas, nunca podremos captar lo que nos quisieron transmitir ellos. Es decir, recuperar la verdad implica en el fondo, y es lo que creo que tú estás diciendo, me confirmas ahora, como una especie de combate espiritual en contra de esa mentira institucionalizada, en contra de la corrección política, pero también al mismo tiempo un combate con las malas actitudes en que nos ha dejado este lastre poderoso de la educación que hemos recibido. Exige, si se quiere, una nueva como valentía intelectual para mirar las cosas y la realidad con otros ojos, para saber distinguir, Rami, quién nos dice mentiras y quién nos dice verdades, para empezar a discriminar entre los medios de comunicación, entre los libros, entre los profesores incluso, para saber elegir buenas lecturas, desechar las malas. Exige también, creo yo, una humildad, el openness que decía Vogelin y que hablábamos en otro episodio, humildad para reconocernos que no somos dioses, que no nos las sabemos todas, que somos criaturas limitadas, que somos criaturas que en tanto criaturas hay un creador, hay un orden superior y que tratemos de encontrarlo y que tratemos de buscarlo. El conocimiento de la verdad, por tanto, pues en esa exigencia de, o exige como esas condiciones personales de humildad, de apertura, de obediencia, de responsabilidad con nosotros. Fíjate que Juan Pablo II, él hablaba, yo no me acuerdo en cuál encíclica, pero él decía que no hay libertad sin verdad y no hay libertad sin responsabilidad. Nosotros tenemos que asumir con responsabilidad el problema de la verdad, porque es un problema que está latente hoy y que hoy es más que nunca necesario recuperarlo. La libertad se recupera con la verdad, Rami. Y ahí quiero hacer énfasis en un concepto que mencionas tú y es la necesidad de que para conocer la verdad debamos tener una actitud y ser humildes. Y ahí yo tengo que decirte que durante muchos años, después y en el colegio y después, a mí me costó trabajo definir la palabra humildad, ¿sí? Por el contrario, mi formación y el contexto lo que me decían era no, usted tiene que creer en sí mismo y en la medida en que crea en sí mismo y imponga su autopercepción exaltada, ¿sí? Es más exitoso en el mundo. Y por lo tanto la humildad inclusive la veía yo como una forma de debilidad, de cierta manera. Y lo que quisiera decir ahí es que hay dos caminos, digamos, para llegar a la humildad. Uno es por una convicción racional, y yo creo que la tuve, ¿sí? En algún momento me encontré con la realidad de Dios y su presencia en mi vida en el año 98. Pero la deseché, dije no, esto me va a volver de bilongo y entonces no. Y el otro es por la humillación, ¿no? La humillación es tal vez el maestro más eficaz para aprender humildad, pero también es el más doloroso. Y yo sí, si pudiera hablar con mi yo de los 17, 20 años, le diría, bájele un poquito, porque no es necesaria
el aprendizaje por la humillación tan grande que tuve después. ¿Pero te pasó algo grave? Pues han pasado cosas, ¿no? Digamos, en el momento en que decidí dejar atrás mi trabajo o mi ejercicio como abogado corporativo, eh, después tuve que volver porque me quebré y entonces pues tenía que vivir de algo y volví y terminé siendo empleado de los abogados que antes eran mis juniors. Y eso en el mundo corporativo, pues es un papayazo gigantesco, porque de hecho es que yo los maltraté siendo jefe. Es decir, yo no soy la víctima, al contrario, recibí mi merecido. Y entonces ahora yo era el abogado senior del socio que había sido antes. San Camilo, el santo, ¿te acuerdas de San Camilo de Lelis? Sí. San Camilo, el santo de los abogados corporativos. y, 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 y eso, bueno, tendría muchas historias chistosas, como que llegábamos a reuniones con todos los socios de las firmas importantes y de pronto a un proyecto que yo había estructurado antes, ¿sí? Y de pronto decían, bueno, de aquí en adelante nos reunimos solo los socios. Y este muchacho me miraba a mí como... y yo me tenía que parar y ir, ¿no? Y eso... Eso era tenaz, eso fue tenaz, pero, o sea, fue tenaz en su momento y me costaron lágrimas, no por la humillación, porque al final del día, por alguna extraña razón, una gracia, nuestro Señor me ha permitido ser tolerante con la humillación, sino por reconocer después de cara a Dios que yo estaba siendo víctima de lo que ya había hecho. ¿No? Claro. Y ahí, digamos, eso fue lo que me dio humildad, ¿sí? Ahí encontré el verdadero sentido de la humildad. Entonces, el primer punto ahí es que efectivamente doy fe de que para conocer la verdad se requiere humildad, mientras seamos soberbios, arrogantes y pensamos que todo depende de lo que tengamos en la cabeza o de lo que tengamos nosotros. O incluso que lo que nosotros tenemos es nuestro, mientras pensemos así, conocer la verdad se vuelve difícil. Y el humilde consejo que yo daría por experiencia es, abramos nuestro corazón a las buenas antes que nos toque pasar por la prueba de la humillación, porque no es tan chévere. Pero de ahí salto a este tema que ya estabas empezando a mencionar desde el punto de vista intelectual, y es cómo podríamos soportar la verdad, de qué se trata esto bueno, ya vimos que se vuelve insoportable, que es un tema de la cobardía, pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Y entonces, pues además de este tema de la humildad que estaba mencionando, pues hay que ser muy claros en que, digamos, todas las ideologías relativistas parten, como lo hemos visto, y desde la propia definición de ideología que nosotros dijimos, de matar la verdad, ¿sí? Entonces, si tenemos claro que al matar la verdad se producen fenómenos o ideas como el aborto, como la eutanasia, como la ideología de género, el totalitarismo que mencionábamos en uno de los capítulos anteriores, pues ya podemos tener una aproximación diferente, porque entonces es obvio y es simplemente dedicarle tiempo que todos estos temas, el aborto, la eutanasia, la ideología de género, tienen mentiras en su interior, en su corazón. Entonces es un tema de disciplina, de ir y encontrar esas mentiras, ¿sí? Y así empezar a destruir esas ideologías, que eso es un ejercicio, digamos, meramente intelectual, pero es un ejercicio que requiere una decisión, y es comprometerse con encontrar la verdad. Y ahí entonces hay un grado de valentía, ¿sí? Porque así como hay cobardía en la defensa del relativismo, hay una valentía en la búsqueda de la verdad. ¿Por qué esa valentía? Porque eso nos obliga a enfrentarnos con nuestra propia incoherencia, nos obliga a enfrentarnos con nuestra propia debilidad, ¿sí?
y con una cosa que es como el mantra de los relativismos, y es que, pero que desde los que conocemos la verdad sí es cierto y se vive, y es que puedo no tener la razón, que está bien dudar de mí mismo, que está bien buscar la verdad por fuera de mí mismo, que yo no tengo que tener todas las respuestas en todos los momentos, ¿sí? Y esa segundo elemento, que es el coraje o la valentía para reconocer que el mundo no ni empezó ni se acaba conmigo, ¿sí? Sino que hay una riqueza afuera por descubrir. Le permite a uno abrirse a un universo que antes uno lo tenía cerrado, porque como el universo es solo lo que yo pueda sustentar y lo que sirva para justificarme, pues cuando yo entiendo que la verdad está más allá de mí, que no está en mí, sino que está más allá de mí, y la empiezo a buscar, entonces yo ya entiendo que la verdad no es un tema de imposición, sino de un llamado a vivir en coherencia. Y es que hay una cosa hermosísima, y lo recuerda en este filósofo, pensador católico, Romano Guardini, que dijo con claridad: el que busca la verdad, busca a Dios, lo sepa o no. Y es cierto, es cierto. Yo tengo una conversación ya de un par de años con un muchacho en el que yo me veo muy reflejado, y me encanta porque él tiene muchos argumentos, inclusive pues pues ahora con la tecnología uno tiene a su disposición cualquier argumento bien sustentado en el celular. Entonces tenemos conversaciones que son muy retadoras, porque él con el celular y yo con mi memoria. Pero es interesantísimo porque lo que hay en él es una búsqueda sincera de la verdad, ¿no? Y yo sí, digamos, siempre que entro en conversaciones, porque a veces me llaman personas, padres de familia, sobre todo muy preocupados por su hijo, que después de haber vivido en una familia católica desde el principio, ahora está renegando de todo y todo eso. Yo la primera pregunta es acerca de la búsqueda de la verdad. Si ese muchacho o esa niña están realmente comprometidos con la búsqueda de la verdad, ahí hay esperanza, totalmente, ¿sí? Porque quien busca la verdad efectivamente termina encontrándose con ella y termina encontrándose con Dios. Y no nos Y olvidemos que el padre de la mentira es el demonio. claro, 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 claro. Y entonces la búsqueda de la verdad es también un alejamiento del mal, es un alejamiento del pecado, es un alejamiento de la incoherencia. Y obviamente lo curioso es que entre más compleja sea la mente que busca la verdad, más se enreda. Es la verificación real de esa frase del Evangelio en donde nuestro Señor le da gracias a Dios Padre por revelarle esto a los más humildes, a los más simples. Y es que es cierto, no es que las verdades, que era lo que yo pensaba en el colegio, no es que las verdades de fe solo son creídas por los campesinos porque no tienen ni idea de nada, no, sino que para ellos la verdad es mucho más sencilla de asimilar. Es para el intelectual, el que se enreda, el que se complica, el que piensa 3 veces la solución a un problema, el que piensa 20 veces antes de ponerse en acción. Para ese es complicado llegar a la verdad, no porque la verdad sea complicada, la verdad es simple, sino porque su propia mente le juega juegos y lo enreda. Y por eso, pues obviamente, digamos, hay que reconocer que la dictadura del relativismo no caerá sola, aunque es débil en su esencia. Como tú lo decías ahorita, implica también una disposición del alma, porque si no hay esa disposición del alma, va a seguir uno defendiendo la mentira contra todo. Y precisamente esa disposición del alma, esa verdad que se funde en un alma dispuesta, al final podemos ser todos, que eso es lo bonito de esto, y esa es la esperanza a la que lleva esta conversación sobre el relativismo, y es que en cualquier momento, si nosotros disponemos nuestra mente y nuestro corazón a encontrar la verdad llega, ¿sí?
y de muchas maneras. Simplemente hay que estar dispuesto. Es Muy bien. increíble. Las personas que sufren depresión y todo eso, obvio, ya en etapa de depresión pues hay otros factores fisiológicos, pero si logran tener una ventanita en el que dispongan su corazón y su mente a encontrar la verdad, eso es el camino de sanación. Rami, Y, señor. Rami, una pregunta, una interpelación breve, porque ya estamos terminando, pero qué importante lo que estás trayendo a colación. Pero yo quisiera agregar algo para, como para terminar un poco fuerte el episodio con una frase de Jesús, porque Jesús dice que, fíjate lo que dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dice que él tiene la verdad, él dice yo soy la verdad. ¿Tú qué responderías ahí? Pues eso es de las verdades de fe más complejas para entenderla en mí, eh, porque entender la verdad como una persona cuesta trabajo. Porque uno piensa, no, la verdad es una realidad, o inclusive es un concepto consistente en sí mismo, ¿no? ¿Cómo puede ser una persona? Y es que pues, la explicación que yo tenga, habría que ver si un teólogo me la acepta, es que esta realidad de que Dios, el que nos creó, se hizo hombre para padecer mi propia realidad y la tuya y pues la de todos, ¿sí? Para vivirla de una manera radical, porque es que si tú crees o yo creo que hemos sido tratados con injusticia, las injusticias de nuestro Señor fueron más. Si yo creo que fue humillado, pues nuestro Señor fue humillado 20,000 veces. Si yo creo que he sufrido, nuestro Señor ha sufrido millones de veces más. Esa realidad de un Dios que se hace criatura para compartir con la criatura su debilidad, ¿sí? Menos el pecado. Y por amor a esa misma criatura, aceptar todas esas vejaciones hasta el punto de una muerte de cruz, esa situación que le ocurre a una persona, que le ocurre a una persona que es 100% divina y 100% humana, ¿sí? Al entender que eso es cierto y que eso tiene sentido para que yo entienda cómo vivir mi vida por amor, ¿sí? Si yo logro relacionarme con esa persona, voy a vivir en la verdad. Esa es mi explicación de por qué nuestro Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es que efectivamente, si yo logro configurar mi vida con esa imagen real, histórica, demostrada, de que nuestro Señor se hizo hombre, ¿sí? Y vivió todo eso, y trato de configurarme para vivir como Él, voy a vivir en la Muy verdad. bien. Y eso es lo que cierra finalmente el ciclo y que le da integralidad a nuestra fe. Muy bien, yo agregaría solamente frente a eso que yo pienso que en el fondo una explicación de por qué todas las ideologías persiguen sobre todo a los cristianos es porque todas las ideologías, porque la verdad es insoportable para el mundo porque rechaza a Cristo. En otras palabras, en la medida en que se rechaza a Cristo o en que se rechaza la verdad o en que es insoportable la verdad, en el fondo están rechazando a Cristo y en el fondo están sabiendo por dentro que eso que representa a Cristo es lo verdadero y eso es lo que tenemos que atacar. Por eso nosotros yo creo que necesitamos valentía, coherencia y fe para proclamarla sin miedo, con respeto, pero sin miedo. Qué buen episodio el de hoy, Rami, me gustó mucho, me gustó tus confesiones, por fin ya ya que me hiciste confesar a mí tantas veces, ahora que seas tú el que te confieses. Ahí Con vamos, faltan más, son terribles todas. Muy bien, voy a sacar tres conclusiones brevemente ya para terminar. La primera es que yo pienso que la verdad incomoda, pero sin embargo la verdad es la que salva, la verdad es la que nos da libertad, nos hace libres. Esa sería mi primera conclusión. La segunda sería que el relativismo no destruye la mentira, sino que en el fondo lo que destruye es al hombre mismo. Destruye la conciencia y envenena a la sociedad, pero esclaviza a esa misma sociedad. La tercera es que defender la verdad no es arrogancia, como muchas veces nos pintan. Es, por el contrario, un acto de amor al prójimo
y también es un acto de obediencia a Dios, no es fanatismo, es caridad, es justicia, es fidelidad a la verdad, es fidelidad a Cristo, que es la verdad misma. Gracias por acompañarnos en este episodio de Disertum X a todos. Rami, gracias por tu participación. Hoy creo que desnudamos una de las ideologías más insidiosas de nuestro tiempo, más débiles también, pero creo que nos hizo pensar mucho. Y antes ya de que tú despidas, por favor, el clic, siempre se me olvida decir, el clic, que nos hagan clic, a ver si subimos estos algoritmos y tenemos más difusión. Un abrazo para todos, Rami. Quisiera terminar solo con un mensaje para nuestros oyentes y nuestros televidentes, y es que si algo de lo que hemos dicho en este episodio los hizo pensar, compártanlo, ¿sí? Porque seguramente alguno de sus amigos, alguno de sus conocidos, familiares, le va a hacer pensar también y van a tener algo de qué conversar. Pero también si lo interpeló, si te desafió de alguna manera, coméntalo. Cuéntanos, dinos en qué estuviste en desacuerdo, qué te parece que no tenemos razón y trabajémoslo, hagamos esto una conversación continuada. Y pues obvio, finalmente si te recordó que la verdad sí importa y es necesaria, pues defendámosla y defendámosla con nuestra vida, porque estos son tiempos en donde dar la vida por la verdad es importante. Con esto, pues muy buena noche para todos, Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo Bendiciones. episodio. Chao, chao. Chao. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya. Por favor. Es gratis. Nos queremos pensionar.